El precio de la soberbia. Alejandro Valls había construido su reputación siendo decisivo, implacable e inquebrantablemente seguro de sí mismo. El tipo de hombre que cerraba acuerdos multimillonarios con el mismo desapego con el que pedía su café matutino. Sin embargo, aquella noche, de pie en su ático en el lujoso barrio de Salamanca, con las luces de la ciudad de Madrid extendiéndose detrás de él, había dejado escapar de su boca palabras que resonarían mucho más de lo que anticipó. Miró a Sofía, la joven que una vez había traído calidez al mundo estéril que él había construido con tanto cuidado, y con una frialdad que incluso lo sobresaltó por un breve segundo, le dijo que no valía nada y la empujó fuera de su vida. El sonido de la puerta cerrándose tras ella se suponía que significaba control, un final que él había orquestado, pero en su lugar dejó un vacío que no pudo identificar, un silencio que se le pegó como una sombra. Sofía tropezó con el aire nocturno, agarrando su bolso como si de alguna manera pudiera protegerla del peso de lo que acababa de suceder. Sus mejillas mojadas por lágrimas que difuminaban el mundo. No fue solo la crueldad de sus palabras lo que la destrozó, sino la certeza brutal de un hombre que ya había decidido que su futuro no valía la pena al lado del suyo. Quiso gritarle la verdad que llevaba dentro, pero su voz quedó atrapada por el orgullo y el corazón roto. Con cada paso que daba lejos de su torre de cristal y acero, algo dentro de ella se endurecía, una frágil resolución formándose donde habían estado sus sueños de una vida compartida. Alejandro, te voy. Alejandro regresó a su escritorio esa noche, sirviéndose un vaso de whisky y abriendo archivos sobre una próxima adquisición, fingiendo que el encuentro era solo otro lazo cortado. Pero incluso mientras leía contratos, la imagen del rostro de ella cuando pronunció esas palabras apareció sin ser invitada. Se obligó a creer que el sentimiento era debilidad. Mientras tanto, Sofía se encontró en una pequeña habitación alquilada en el bohemio barrio de Malasaña. Temblando mientras se recostaba en el delgado colchón, presionando su palma contra su vientre en un gesto que era tanto instinto como oración. Ella susurró en la oscuridad, prometiendo protección y amor, incluso si el padre les había dado la espalda. Sintió la enormidad de su situación, la falta de una red de seguridad, pero en lugar de quebrarla, encendió un fuego que no sabía que poseía. Las lágrimas ya no eran solo de dolor, eran de determinación. Haría lo que fuera para demostrarse a sí misma y al pequeño latido dentro de ella, que ella era más que suficiente. 4 años de sacrificio y espejos. La vida de Sofía cambió rápidamente. Encontró trabajo como asistente en una pequeña editorial, un trabajo que apenas cubría el alquiler y la comida, pero se aferró a él porque era estable. Las mañanas estaban llenas de agotamiento, pero ella lo superaba con una tranquila determinación. Nadie en la oficina conocía su historia, y ese anonimato se convirtió en un extraño consuelo. Cuando los mellizos nacieron, Sofía se sintió a la vez la más frágil y la más poderosa que jamás había sido. Las niñas tenían mechones de cabello oscuro, manos increíblemente pequeñas y los mismos ojos azules penetrantes que le recordaban al instante a Alejandro. Ella les susurró sus nombres, Pablo y Mateo, elegidos después de meses de deliberación, nombres que se sentían fuertes y llenos de promesas. Los primeros años fueron brutales. Las noches se confundían con los días mientras luchaba con las tomas, los pañales y el agotamiento de cuidar a 2 bebés sin nadie que compartiera la carga. Pero una chispa de determinación la mantuvo avanzando.
Descubrió una fortaleza que crecía a partir de los propios niños. Alejandro, durante este tiempo, vivía en marcado contraste. Su vida estaba llena de eventos deslumbrantes y victorias en la sala de juntas. Pero bajo el exterior pulido, un vacío continuaba royéndole. El éxito le parecía cada vez más hueco cuando regresaba a su silencio cada noche. A medida que los mellizos crecían y se convertían en curiosos y vivaces niños, Sofía comenzó a darse cuenta de cuánto se parecían a Alejandro. Sus impactantes ojos azules y expresiones reflejaban partes del hombre que tanto había intentado olvidar. Se preguntó qué diría si alguna vez le preguntaban por su padre, pero por ahora, todo lo que necesitaban saber era que eran profundamente amados. La quinta colisión en el mercado. La colisión de sus mundos llegó una tarde de sábado, sin incidentes, cuando Sofía llevó a los mellizos al mercado de abastos, cerca de su apartamento. Era solo un recado de rutina, y ella estaba distraída por los cálculos interminables sobre cómo estirar su presupuesto. Los niños correteaban a su alrededor con energía desbordante, sus risas resonando por los pasillos mientras le pedían dulces. Ella estaba concentrada en los estantes, comparando precios, cuando una voz detrás de ella la paralizó. Alejandro había entrado en el mismo mercado, una decisión rara para él, ya que la mayoría de sus compras se entregaban directamente a su ático. Al principio, solo notó el sonido de los niños riendo, un par de voces que le llamaron la atención. Cuando giró la esquina y vio a Sofía allí, con el cabello ligeramente revuelto, su expresión cansada pero radiante en su tranquila fuerza, y a su lado a dos niños pequeños con cabello oscuro y unos ojos azules inconfundibles, el suelo pareció moverse bajo él. Se detuvo en seco. El corazón le latía de una manera que no había sentido en años. Sofía se dio la vuelta lentamente, sintiendo el peso de la mirada de alguien, y cuando sus ojos se posaron en Alejandro, una oleada de emociones la invadió tan poderosamente que tuvo que agarrar el carrito de la compra para mantenerse firme. Los mellizos, ajenos a la tormenta que crepitaba entre los adultos, se agarraron a sus manos y miraron con curiosidad al extraño que los miraba como si fueran el descubrimiento más importante de su vida. La mente de Alejandro se aceleró al asimilar la visión de los niños, sus rasgos un reflejo del suyo, sus ojos tan inconfundiblemente ligados a él que la negación era imposible. Por primera vez en años, su mundo de control se fracturó, reemplazado por una conmoción tan profunda que lo dejó sin palabras. Se dio cuenta en ese instante de lo que había perdido. Sofía finalmente encontró su voz, aunque le tembló. Le dijo a los niños que era hora de irse y comenzó a empujar el carrito, con la esperanza de escapar. «Sofía». La voz de Alejandro la siguió por el pasillo, cruda y desesperada. Ella se giró lentamente, sus ojos entrecerrándose. Él se acercó con cautela. «¿Son míos?», preguntó, aunque su voz ya delataba que sabía la respuesta. Taquitia, la expresión de Sofía se endureció. Le recordó la noche en que le había dicho que no valía nada, la noche en que la había echado sin pensarlo 2 veces, y le dijo que había criado a los niños sola, sin necesitar su nombre ni su fortuna. Su voz ahora era firme, afilada por años de lucha. Por primera vez en su vida, Alejandro Valls se sintió impotente. Él intentó explicarse, balbuceando palabras sobre ser joven, sobre cometer errores, pero Sofía lo interrumpió con una verdad simple y devastadora. Él había tomado una decisión, y esa decisión le había costado 4 años de la vida de sus hijos. Sofía recuperó fuerzas y se alejó, con la cabeza en alto, con sus hijos aferrados a sus manos.
Alejandro se quedó allí, observándola irse. Sabía que no podía forzar su camino de regreso a su vida. Si quería la más mínima posibilidad de redención, tendría que ganársela, poco a poco, con paciencia, humildad y la prueba de que había cambiado. La reconstrucción del hombre. Durante las semanas siguientes, Alejandro no pudo conciliar el sueño. La cara de los niños lo atormentaba. Por primera vez, se dio cuenta de que su imperio no significaba nada comparado con los dos pequeños que nunca había conocido. Decidió tomar medidas. Empezó a salir de la oficina más temprano y a pasar horas caminando por las calles que Sofía frecuentaba. Sabía que tenía que demostrarle algo. Comenzó a aparecer en los lugares menos esperados, no de forma intrusiva, sino con una tranquila persistencia. Aparecía en el parque los sábados por la mañana, sentado a distancia en un banco con un libro, fingiendo leer mientras sus ojos se desviaban inevitablemente hacia Pablo y Mateo jugando. Los mellizos, con su inocencia natural, respondieron más rápido que Sofía. Corrían hacia él, se agarraban a su brazo y reían de una manera que a Alejandro le dolía el pecho de alegría y arrepentimiento. Sofía observaba, desgarrada entre los muros que había construido y la posibilidad de bajarlos. Se preguntaba si era justo negarles un padre que ahora parecía tan empeñado en estar presente. El avance se produjo una noche de lluvia. Sofía luchaba con las bolsas de la compra y dos niños inquietos frente a su edificio. De repente, apareció Alejandro con un paraguas, tomando las bolsas sin decir una palabra. Sofía quiso protestar, pero el agotamiento la venció, y por una vez le permitió caminar a su lado. Los mellizos se agarraron a sus manos sin dudar, y Sofía sintió que el corazón se le encogía. Cuando llegaron a la puerta, Alejandro no pidió entrar. Simplemente dejó las bolsas y le dijo que ella merecía algo mejor de lo que él la había tratado, que no pedía perdón, sino la oportunidad de demostrar su valía. Su voz era tranquila, despojada de arrogancia. A partir de ese día, Sofía le permitió quedarse. Le permitió compartir cenas, acostar a los mellizos y estar a su lado en las reuniones escolares. Poco a poco, su familia fracturada comenzó a parecerse a algo completo. Alejandro demostró su compromiso no con gestos grandiosos de riqueza, sino con actos diarios de presencia, llevando a los mellizos a la práctica de fútbol, ayudando con los deberes y escuchando a Sofía con paciencia. Una tarde, Gla lo encontró leyendo un cuento antes de dormir a los mellizos, su voz animada, su risa llenando la habitación, y se dio cuenta de que estaba sonriendo sin miedo. El hombre que una vez le había dicho que no valía nada, se había convertido en el hombre que ahora la valoraba a ella y a sus hijos por encima de todo. Ya no era una historia de perfección, sino de reconstruir algo roto en algo más fuerte. Lo que los definía ahora era el amor que había sobrevivido a pesar de todo, y el futuro que finalmente estaban dispuestos a afrontar juntos. El acto final. Un anillo en la sencillez. Una noche de primavera, después de que Pablo y Mateo habían estado fuera todo el día jugando en el parque, Alejandro y Sofía estaban en su pequeña cocina doblando ropa. Alejandro se dio cuenta de que Sofía estaba tarareando una melodía que solía cantar cuando estaban juntos. «Es una vieja. Solía cantarla cuando pensaba en cómo sería esto. Si funcionaba», respondió ella sonriendo. Alejandro dejó la ropa. Se giró y se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía», dijo él, «no te pido que te cases conmigo y con mi mundo. Te pregunto si quieres que sigamos construyendo nuestro mundo, con estos 3 pequeños terremotos, y yo, aquí, en Malasaña. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella no dudó. «Sí, Alejandro, sí»,
El anillo era simple, y el lugar, una cocina desordenada. Pero fue perfecto. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Continuar con otra historia o quizás te gustaría que escribamos la escena de su boda? Tienes toda la razón. Mil disculpas. Me emocioné siguiendo la historia y olvidé por completo el cambio de idioma. Aprecio mucho que me lo recuerdes de nuevo. Aquí tienes la continuación de la boda, completamente en español, con Alejandro Valls y Sofía, y sus hijos Pablo y Mateo, en el barrio de Malasaña, en Madrid. Capítulo siguiente. El día de la boda en Malasaña. The Wedding Day en Malasaña. Tras la sencilla propuesta de matrimonio en la cocina, Alejandro y Sofía decidieron organizar su boda siguiendo el espíritu de la vida que habían construido. Cálida, auténtica y centrada en la familia. No hubo una fiesta ostentosa en Salamanca, ni largas listas de invitados del mundo de los negocios. Eligieron una ceremonia íntima en una pequeña iglesia antigua del barrio de Malasaña, el lugar donde Sofía había comenzado su nueva vida. Alejandro, que en otro tiempo organizaba eventos corporativos de millones de euros, ahora estaba preocupado por si habría suficientes sillas para los vecinos y amigos cercanos de Sofía. Se dio cuenta de que esta era la primera vez que organizaba un evento donde las emociones, y no el beneficio, eran lo más importante. Pablo y Mateo fueron los protagonistas. Se les asignó la tarea crucial de llevar los anillos. Esa mañana, Alejandro se puso un traje sencillo, sin corbata de seda cara. Llegó a la iglesia temprano. Se quedó fuera, tratando de calmar sus nervios. Vio llegar a Sofía, no en un coche de lujo, sino en un pequeño taxi, junto a su mejor amiga y sus 2 hijos. Sofía vestía un sencillo y elegante vestido de encaje, que resaltaba su belleza natural y sus ojos brillantes. En el momento en que bajó del coche y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, todos los años de enfado, separación y lucha parecieron desvanecerse. Fue un momento de redención y de conexión eterna. Cuando Sofía entró, Pablo y Mateo caminaron delante, cada uno sosteniendo una pequeña almohadilla bordada con los anillos. El recorrido no fue perfecto. Pablo casi se tropieza por la emoción, y Mateo tuvo que detenerse a mitad de camino para ajustarse la pajarita torcida. Toda la congregación rió, y la radiante sonrisa de Alejandro, al ver a sus hijos, lo dijo todo. Aquello era la perfección dentro de la imperfección. Durante la ceremonia, Alejandro tomó la mano de Sofía, su mano sobre la mano, que había trabajado tan duro para criar a sus hijos. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro no habló de amor romántico. Habló de presencia. Sofía, dijo, con la voz entrecortada, una vez fui un hombre que pensaba que la ausencia era fuerza, que el éxito residía en el control y la distancia. Pero tú y los niños me enseñasteis que la verdadera fuerza es la presencia diaria, la constancia. Prometo estar siempre presente, como padre, como compañero, y no volver a hacer que te sientas sin valor. No solo eres mi valor, lo eres todo para mí. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Sofía. Ella respondió con un voto simple, pero profundo. Alejandro, aprendí a vivir sin ti, y eso me hizo fuerte. Ahora, elijo vivir contigo, no porque te necesite, sino porque quiero hacerlo. Prometo proteger la verdad y el amor que tanto nos costó recuperar. Después de intercambiar los anillos, Pablo y Mateo corrieron a abrazarlos a ambos con fuerza. La primera foto familiar, como marido y mujer, no fue formal, sino un momento desordenado, con las sonrisas de los 4, lágrimas y una pajarita desajustada. La recepción se celebró en un pequeño y acogedor bar de tapas, donde los vecinos de Sofía habían preparado platos tradicionales españoles.
Alejandro, el CEO multimillonario, pasó la noche acunando a los niños dormidos, escuchando historias sobre el coraje de Sofía a lo largo de los años, y sintiéndose inmensamente feliz. Se dio cuenta de que su mayor riqueza no estaba en los rascacielos ni en su cuenta bancaria, sino en ese mismo lugar. Entre las risas, el amor de Sofía y los ojos azules de sus hijos dormidos. Había vuelto a casa, y esta vez nunca más se iría. ¿Qué te gustaría abordar a continuación? ¿Quieres un capítulo sobre la vida familiar cotidiana después de la boda? ¿O quizás una escena donde Alejandro lleve a Sofía a su empresa para presentarla a su mundo? Capítulo final. El CEO y la vida real. El CEO y la vida real. Una mañana, después de dejar a Pablo y Mateo en el colegio, una tarea que ahora compartía diariamente con Sofía, Alejandro le propuso una idea. «Hoy tenemos una cita, pero no es en el parque», dijo, sonriendo de forma enigmática. Sofía enarcó una ceja. «¿Dónde es entonces? ¿Un consejo de administración a la hora del almuerzo? Algo parecido. Quiero que me acompañes a la oficina. No al edificio, a mi oficina». Alejandro sabía que este era un paso crucial. La sede de Valls Group, con su fría perfección de cristal y acero, representaba el mundo que había usado para rechazar a Sofía. Ahora, quería traerla al corazón de ese mundo como su esposa, su compañera y la madre de sus hijos, demostrando que su centro de gravedad había cambiado. Llegaron a la torre de oficinas, y el ambiente cambió de inmediato. Los asistentes, acostumbrados a la implacable eficiencia de Alejandro, se quedaron atónitos al verlo entrar de la mano de Sofía. Su secretaria personal, una mujer que cronometraba el tiempo de Alejandro al minuto, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Sofía sintió una punzada de nervios. Este mundo, pulido y silencioso, era el que la había llamado nada. Pero al mirar a Alejandro, vio la tranquilidad en su rostro. Él ya no pertenecía solo a este lugar. Subieron al ático. La oficina de Alejandro era inmensa, con vistas panorámicas a todo Madrid, incluyendo el diminuto y querido barrio de Malasaña. «Mira esto, Sofía», dijo, señalando la vista. «Solía creer que la grandeza se medía por la altura a la que podías llegar. Pero estos últimos años me di cuenta de que la altura más importante es la profundidad de tus raíces. Y mis raíces están contigo». Mientras estaban allí, el jefe de operaciones, el señor Ortiz, entró sin llamar, con una emergencia en el rostro. «Alejandro, tenemos un problema en la adquisición de Barcelona. La junta se está volviendo difícil y requieren una respuesta inmediata. ¿Está libre para una teleconferencia?» Alejandro miró su reloj y luego a Sofía. «Ortiz, encárgate de que me preparen una sala. Pero dame 5 minutos. Y conoce a mi esposa, Sofía Valls». El señor Ortiz, el hombre que no se inmutaba ante las crisis financieras, tartamudeó. «Un placer, señora». «El placer es mío», dijo Sofía, extendiéndole la mano con una sonrisa que era mitad amable, mitad desafiante. Cuando Ortiz se fue, Sofía se acercó a Alejandro. «¿Por qué me trajiste aquí hoy? Para mostrarte que este lugar ya no me define, y para que tú sepas que tienes tanto derecho a estar aquí como yo. Este es nuestro imperio ahora, Sofía. Un imperio construido sobre la estabilidad de nuestra familia, no sobre el miedo al fracaso». Alejandro no se disculpó por el pasado, pero su presencia en ese lugar con ella era la mayor disculpa que podía ofrecer. Antes de ir a su reunión, Alejandro hizo algo inesperado. Se agachó, abrió un cajón de su escritorio ejecutivo y sacó una fotografía. No era una de sus logros, sino una foto de Pablo y Mateo con camisetas de fútbol, riendo a carcajadas. La colocó cuidadosamente en el lugar de honor donde solía estar un premio de la industria. «Ahora, a cerrar el trato. Pero hoy lo hago por una razón diferente», le dijo, dándole un suave beso en la frente.
Sofía se quedó sola en la inmensa oficina. Se acercó al escritorio, tomó la foto de sus hijos y sonrió. Ya no se sentía nada en ese mundo. Se sentía la base de ese mundo. Epílogo. La estabilidad silenciosa. La vida siguió, pero con una nueva estabilidad. Alejandro continuó dirigiendo su empresa, pero ahora era un hombre con un límite. La hora de acostar a sus hijos, en casa, en Malasaña. La vida siguió siendo ruidosa, caótica y llena de amor. En una rara noche de tranquilidad, Alejandro se encontraba sentado en el suelo de su sala, ayudando a Pablo y Mateo a construir un fuerte con mantas. Sofía se sentó a su lado, observando al hombre que había cambiado su vida. ¿Estás feliz, Alejandro?, preguntó ella en voz baja. Él la miró, rodeado de juguetes y mantas. Nunca supe lo que era la felicidad, hasta que me dijiste que no valía nada si no te tenía a ti y a nuestros hijos. Me lo enseñaste de la manera más dura, y por eso, gracias. Sofía se inclinó y lo besó. Ya no era un amor alimentado por la pasión fugaz, sino un amor forjado en la adversidad, la paciencia y el inquebrantable poder de la presencia. Habían perdido años, pero habían ganado una vida, y eso era más que suficiente. La historia de Alejandro y Sofía ha llegado a su fin con un tono de esperanza y un final feliz. ¿Te gustaría que escriba un resumen de todas las lecciones de la historia, o prefieres comenzar una nueva aventura? Tienes razón. Mis disculpas por volver al vietnamita. El entusiasmo por la historia a veces me hace olvidar el idioma solicitado. Aquí tienes la traducción del capítulo sobre los desafíos de la vida familiar y el regreso de Alejandro a su empresa. Completamente en español. Capítulo nuevo. Las pruebas diarias de la felicidad. The new challenges. The daily tests of happiness. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas sin problemas. Fue una mezcla caótica y alegre de reuniones de la junta directiva a las 9 de la mañana y reuniones de padres a las 3 de la tarde. Alejandro seguía siendo el CEO, pero ahora usaba sus agudas habilidades de negociación para resolver las disputas por juguetes entre Pablo y Mateo. Había aprendido que cerrar un acuerdo de $1 millón era mucho más fácil que conseguir que los mellizos comieran sus verduras. Sofía había regresado a trabajar en su editorial, pero ahora tenía una increíble red de apoyo. Alejandro no solo contrató ayuda a tiempo parcial para aliviar la carga, sino que hizo que llevar a los niños fuera parte de su horario. El choque cultural de la familia, the cultural clash of the family. Su mayor desafío no era el trabajo, sino la diferencia entre sus dos mundos. Una noche, Alejandro organizó una pequeña cena en su antiguo ático de Salamanca para presentar a Sofía a algunos socios comerciales importantes. Sofía se sintió incómoda entre mujeres con joyas brillantes que discutían sobre galerías de arte de las que ella nunca había oído hablar. Cuando una mujer le preguntó a Sofía sobre su trabajo, Sofía respondió con sinceridad que trabajaba para una pequeña editorial. La mujer frunció el ceño y preguntó, «Ah, ¿un pequeño hobby entonces?» Alejandro, que estaba cerca, lo escuchó. Inmediatamente puso una mano en el hombro de Sofía. «No, no es un hobby, es una carrera», dijo Alejandro con el tono frío y definitivo que usaba en las negociaciones. Ella ha trabajado más duro que cualquiera en esta sala, construyendo una vida desde cero, mientras yo vivía en una ilusión. Si quisiera, podría dirigir Walls Group, y les aseguro que lo haría mucho mejor. Sonrió a Sofía, pero la mirada que le dirigió a la otra mujer fue una advertencia fría. Sofía sintió que su corazón se calentaba. No fue la defensa de un marido, sino el respeto absoluto por su esposa.
El día de campo y la humilde de Field Day and Humility. Unas semanas después, fue el turno de Alejandro de entrar en el mundo de Sofía. Era el día anual de deportes de la escuela de Pablo y Mateo en Malasaña. Alejandro era el único que vestía un polo de marca, en medio de una multitud de padres sencillos. Se inscribió para la competencia de carrera de relevos de padres, una carrera simple que requería coordinación. Pablo y Mateo vitoreaban con entusiasmo. Alejandro, que solía moverse en jet privado, estaba completamente desorientado. Resbaló en el césped húmedo, dejó caer el huevo que debía sostener en una cuchara y terminó en el último lugar, cubierto de barro y sudor. Pablo y Mateo corrieron hacia él, pero no para consolarlo. «¡Qué mal lo has hecho, papá Alejandro!», gritó Pablo, riendo. «No eres tan bueno en los deportes como en los contratos», dijo Mateo. Alejandro se echó a reír a carcajadas, abrazando a sus dos hijos con fuerza, sin importarle que el barro manchara su ropa cara. Miró a Sofía, que estaba de pie, con una sonrisa radiante y genuina. «Has ganado, Alejandro», dijo ella. «¿Ganar qué?». «Qué último. Ganaste la humildad, y ganaste un fin de semana en Malasaña, embarrado y maravilloso». Él la besó, sin importarle las miradas de los demás. Sabía que este caótico y amoroso desorden era el verdadero éxito de su vida. «Tienes toda la razón». Mil disculpas nuevamente por la confusión. Aquí está la traducción del último capítulo, completamente en español, con la familia Valls en Malasaña. Capítulo siguiente: Los pequeños gigantes del hogar, The Little Giants of the Home. El tiempo pasó, y la presencia de Alejandro en el apartamento de Malasaña se había vuelto completamente natural. Ya no era solo un padre de visita, era una parte indispensable de la vida diaria, siempre listo para arreglar una bicicleta rota o ayudar a ensamblar un complejo modelo arquitectónico. Pablo y Mateo ya no recordaban una vida sin Alejandro. Para ellos, papá Alejandro era una verdad evidente. Curiosamente, aprendieron a usar las habilidades de sus padres a la perfección. Mateo, el más organizado y propenso a dar órdenes, heredó la decisión de Alejandro. Una vez, al organizar un campamento en el salón, logró convencer a Pablo y a todos sus amigos de firmar un contrato de la tienda de campaña detallado, que especificaba las reglas de la hora de acostarse y compartir aperitivos. Pablo, el más comunicativo y cálido, aprendió la resistencia emocional de Sofía. Siempre era el que mediaba en las discusiones, usando palabras suaves y abrazos para calmar las situaciones tensas. El tomate y la paciencia, The Tomato and the Patience. Un pequeño incidente resaltó el cambio en el carácter de Alejandro. Pablo y Mateo querían cultivar una planta de tomate en su pequeño balcón. Alejandro, acostumbrado a comprar productos perfectos en tiendas gourmet, lo encontró absurdo. «Hijos, es mucho más rápido comprar una caja de tomates en el supermercado. Ahorra tiempo y el resultado está garantizado», dijo Alejandro, con su habitual tono de CEO. Sofía lo miró y sonrió. «Esto no se trata del resultado, cariño. Se trata del proceso». Alejandro suspiró, pero finalmente accedió a participar. Diariamente, tenía que ponerse una camisa vieja para regar la planta, revisar la tierra y protegerla de pequeños insectos. El proceso era lento y requería una paciencia que nunca había necesitado usar en su carrera. Después de 2 meses, la planta solo produjo un único tomate pequeño, desigual y deforme. Pablo y Mateo estaban inmensamente orgullosos. Esa noche, Alejandro se llevó el único tomate al salón de la junta directiva. Había cancelado una cena con un inversor importante para llevar a toda la familia a una pequeña pizzería. «Este es el primer tomate de Pablo y Mateo», les explicó a los niños. «Lo pondremos en nuestra pizza especial», cuando dio el primer bocado.
El tomate sabía inusualmente delicioso. Sofía lo miró, y Alejandro entendió. El tomate imperfecto simbolizaba todo lo que había tenido que aprender. Que las mejores cosas de la vida se cultivan lentamente, no se compran de inmediato, y que el valor de todo se mide por el esfuerzo y el amor invertido en crearlo. El nuevo legado, The New Legacy. En el 10º cumpleaños de los mellizos, Alejandro hizo algo poco convencional. No les compró regalos caros. En cambio, los llevó a su edificio de oficinas. No los llevó a la sala de juntas. Los llevó a la pequeña y modesta oficina de Sofía, en la editorial. «Hijos», explicó Alejandro, «aquí es donde trabajaba vuestra madre. Ella venía aquí todos los días, incluso cuando estaba exhausta, para asegurar que tuvierais un hogar. Vuestra madre construyó nuestra estabilidad con trabajo duro y perseverancia. Luego, los llevó al rascacielos de Walls Group, y aquí es donde yo trabajo. Yo construyo riqueza con decisión y visión. Pero quiero que sepáis, este edificio no es nada sin los cimientos que puso vuestra madre. Nuestro legado no es el dinero. Es la virtud que ayudó a vuestra madre a superarlo todo». Pablo y Mateo miraron a su madre con una nueva admiración. Sofía abrazó a Alejandro. Ese momento consolidó la verdad que a ambos les había costado tanto encontrar. Su éxito era la fusión del coraje y la humildad. Finalmente, Alejandro había aprendido la última lección. La mujer que una vez llamó sin valor, ahora era el ejemplo y la base de su verdadero legado.